Muy buenos días a nuestro webinar Mejoras a las normas de información financiera 2022. El día de hoy tenemos la presencia de nuestros expositores, Álvaro Quesada, socio de finanzas en JA del Río, y Javier Rivas, gerente de finanzas en Guadalajara en JA del Río. Adelante, Álvaro, Javier. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Dulce, por la presentación. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar donde platicaremos de las mejoras que se han hecho a las normas de información financiera y que serán aplicables para 2022. ¿Me puedes apoyar con la siguiente lámina? Ok. Esta es la agenda que proponemos para esta sesión. Daremos una breve introducción y el porqué de esta emisión de mejoras. Revisaremos las mejoras a las normas de información financiera que generan cambios contables, las que no generan cambios contables. Veremos algunos ajustes que se hicieron a las definiciones en algunos conceptos. Y por último, revisaremos las adecuaciones que se hicieron a la INIF 23. Muy bien, comencemos con una breve introducción. Como parte del proceso del CINIF, el CINIF, recordemos que es el órgano, el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera. Él es el encargado de emitir estas normas cada año. ¿Por qué lo hacen? Porque el entorno económico, la parte contable que se lleva a nivel mundial, está en constante cambio. Entonces, se tienen que hacer adecuaciones a algunas normas, a las ya existentes, quizá algunas precisiones, y en algunos casos, pues se tendrán que emitir algunas nuevas normas. El objetivo principal del CINIF y de todas estas mejoras que se llevan a cabo cada año, al final es lograr esa convergencia que es tan esperada por todos, que es la de las normas internacionales. Entonces, de manera muy simple, les explicaré cuál es el proceso para emitir estas mejoras. El CINIF, durante todo el año, tiene sesiones ordinarias o recurrentes donde se revisan pues aquellas normas que tienen algún impacto significativo para las empresas y que necesitan de alguna adecuación. Entonces, el proceso para hacerlo es que durante estas sesiones se prepara el proyecto o el borrador de las mejoras que serán aplicables para el siguiente año y es entonces que emiten esa publicación. Generalmente lo hacen alrededor del mes de julio y dan probablemente un mes, en algunos casos quizá un poco más de tiempo, dependiendo de las mejoras que se estén planteando, para que los usuarios o intérpretes de los estados financieros o algún otro interesado, como puede ser algún contador, algún financiero, pueda revisar ese borrador y tenga tiempo de enviar algunos comentarios dando sugerencias, quizá exponiendo algún otro motivo por el cual no se debe hacer ese cambio o sí se debe de hacer ese cambio, porque recordemos que el CINIF pues tiene bastante apertura a recibir ese tipo de comentarios. Por supuesto, cada cabeza es un mundo y a veces alguno de esos comentarios puede dar mucha luz para todos los demás, los que estaremos leyendo al final estas normas. Entonces, bien, una vez se ha recogido esos comentarios, entonces sí se hace la versión de la publicación final, que en este caso fue la que se emitió en septiembre de 2021, para entonces sí que sean aplicables estas normas para 2022. Esa fue una breve introducción. Ahora veremos en sí una breve definición de cuáles son las normas que sí generan cambios y las que no generan cambios, que es la lámina que estamos proyectando en este momento. La primera de ellas es las normas que sí generan cambios contables. ¿Cuáles son estas? Pues tenemos que voltear a ver a la norma B1. La norma B1 es la que habla de los cambios contables y correcciones de errores. Ahí se detalla y se describe de manera puntual en qué casos sí se tiene que hacer un cambio contable. ¿Por qué? Se pueden presentar diferentes supuestos. El primero de ellos es que haya algún cambio en algún método que te genere que se haga una evaluación de alguna cuenta o de algún rubro del estado financiero y que tengas que recalcularla. Esos son los cambios de evaluación. También puede haber cambios que generen alguna presentación en el estado financiero que tengas que hacer tú alguna modificación en tu contabilidad y por ende en el mismo estado financiero. Y por último, aquellas revelaciones o notas o comentarios que se acompañan a los estados financieros. Hay que recordar que esto es parte integral del estado financiero en su conjunto. Entonces, si caemos en alguno de estos supuestos,
decimos entonces que sí genera un cambio contable. Ahora bien, ¿cuáles son las que no generan cambios contables? Pues serían todas aquellas mejoras que se hacen a alguna norma de la cual no hay ningún cambio de acuerdo a la NIF B1. ¿Cuáles pueden ser? Aquellas mejoras que hablen de alguna precisión, alguna norma o algún planteamiento un poco más claro que pueda ser comprensible para los lectores o usuarios de los estados financieros y que no generan cambio en ningún estado financiero. Entonces, estos son los principales razones o motivos por las que sí puede haber un cambio contable o no puede haber un cambio contable. Ahora bien, ya entraremos de lleno a aquellas normas que sí generan un cambio contable, que son obviamente las que la mayoría de ustedes a lo mejor está interesado, porque hay que estar muy atento a ver qué es lo que está cambiando para estar al día y tomar las medidas necesarias para que su contabilidad esté correctamente presentada. Entonces, le cedo la palabra a Javier para que platiquemos de estas mejoras. Gracias, Álvaro. Como bien mencionó Álvaro, las mejoras que generan cambios contables se deben principalmente a mejoras que cambian revelaciones o alguna modificación en norma. Para este año, NIF 2022, tenemos prácticamente 4 mejoras diferentes. 2 de estas se relacionan principalmente a cambios que tuvimos este año en la Ley Federal de Trabajo, que digamos serían tal vez los puntos fuertes de estas mejoras, y otras 2 que quizás pudiéramos decir que son un poco más sencillas, ¿no? La primera mejora vendría siendo las adquisiciones de negocios entre entidades bajo control común, que esto se aborda en la NIF B7, adquisiciones de negocio. Como muchos de ustedes saben, esta NIF habla obviamente sobre las adquisiciones de negocios y menciona cómo reconocer estas adquisiciones de negocio, el cual se hace prácticamente utilizando el método de compra, ¿no? Este método de compra, ¿qué es? Es básicamente el reconocimiento y evaluación a valor razonable de los activos y pasivos adquiridos en la adquisición de un negocio y el reconocimiento y evaluación del crédito mercantil. Como muchos saben, este crédito mercantil se determina en base a contratos o APA agreements, tal vez muchos lo habremos visto anteriormente. Y bueno, esta norma aborda principalmente esto, ¿no? La adquisición de un negocio o una fusión, siempre y cuando no existiera un control común en la entidad con la que se estaba teniendo esta operación. ¿Va? ¿Por qué siempre y cuando no existiera un control común? Pues la NIF consideraba que el monto de la contraprestación, cuando existía control común, no era determinado por partes independientes, considerando que no representaban el valor razonable de la contraprestación. Es decir, si tenías control común, quedabas fuera de la NIF B7. ¿Cuándo se tenía control común? Bueno, prácticamente cuando era una compañía controlada por la misma entidad o por los mismos dueños, ¿no? En estos casos, ¿qué NIF abordabas o qué NIF podías atender si tenías una entidad bajo control común? Realmente ninguna, no hay una NIF que atendiera estas entidades bajo control común en adquisiciones o fusiones, sino que simplemente se atendía la tendencia internacional y se reconocía el valor en libros por un efecto en capital. ¿Por qué digo que se atendía la tendencia internacional y no una norma internacional? Porque realmente la norma internacional, que es la IFRS 3, tampoco te hablaba de adquisiciones de negocios bajo control común. Es decir, esta norma carecía de supletoriedad, por lo cual se atendía lo que venía siendo la tendencia internacional, es decir, lo que otras compañías venían haciendo. Quizás muchos de ustedes tuvieron oportunidad este año con varias fusiones que se dieron derivados de estos cambios a la Ley Federal de Trabajo de aplicar estas adquisiciones en base al valor en libros, sin embargo, nunca atendiendo realmente a una norma en sí, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los cambios textuales dentro de la NIF para 2022 en esta NIF? Esto lo estaremos viendo en esta diapositiva, bueno, en la siguiente diapositiva. Y bueno, como ven, prácticamente se agrega en los párrafos de convergencia a las normas internacionales de información financiera que no se tendrá ya por lo menos en contra la NIF B3 no se tendrá una congruencia o prácticamente se tendrá una diferencia, por lo mismo que comento, la NIF 3 o IFRS 3 no reconoce las adquisiciones de negocio bajo control común versus la NIF B7, la cual ya lo estaría haciendo a partir de 2022. Adicionalmente, en el párrafo 4 de aplicabilidad, se elimina la sección donde dice 2 o más entidades se unen o se fusionan, siempre y cuando antes de la fusión
o unión no hayan estado bajo control común. Es decir, ya no importa si antes de la unión o fusión estuvieron o no bajo control común, ya estarían aplicando para la NIF B7, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente es el párrafo 7, el cual mencionaba en qué casos no aplicaba la NIF. Y bueno, como pueden ver, prácticamente lo que se está haciendo es eliminar la parte de la adquisición de negocios bajo control común. Es decir, esta NIF ya no te dice que no aplica para negocios o adquisición de negocios bajo control común. Este es el punto a lo mejor un poco ya más interesante, que ya tendríamos que estar atendiendo para las adquisiciones de negocio bajo control común. Estos párrafos 97A y 97B son totalmente nuevos y la sección de adquisiciones de negocios entre entidades bajo control común se agrega para estas normas de información financiera 2022. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, prácticamente se agrega estos párrafos y dice que se debe de reconocer por la entidad adquiriente al valor en libros de los activos y pasivos siempre y cuando exista un control común. Es decir, lo mismo que ya se venía haciendo en la tendencia internacional, que era reconocer si tenías control común, valor en libros, lo que viene siendo reconocer lo que tienes en libros en tu compañía, en la entidad que adquiriste, con efecto directamente en el capital, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que también te da la opción en el párrafo 97B de utilizar el método de compra. ¿Cuál es el método de compra? Es el que mencionábamos anteriormente, que es el que se venía usando anteriormente para compañías que no estaban bajo control común. ¿Y qué es lo que te dice la NIF? Que se podrá usar el método de compra en entidades bajo control común, siempre y cuando la entidad adquiriente tenga accionistas no controladores cuyas participaciones se vean afectadas por la adquisición o cuando la entidad adquiriente cotiza en una bolsa de valores. Solamente en estos dos casos se pudiera estar usando un método de compra en adquisiciones de entidades bajo control común. En la siguiente diapositiva estaremos viendo los párrafos que se agregan a la parte de normas de revelación de la norma, que prácticamente es un cambio en el párrafo 99, el cual te habla de cuando se utilice el método de compra, simplemente deberás revelar la información necesaria que permite evaluar la naturaleza y el efecto financiero de la adquisición, ¿no? Realmente lo dejo un poco general, no es muy específico en la revelación para método de compra. Sin embargo, para el párrafo 99A sí es un poco más específico. Esta te habla del método de valor en libros, el cual tendrías que estar revelando cuando hagas uso de el nombre y una descripción de la entidad adquirida, los importes reconocidos, el valor en libros de cualquier participación no controladora que se haya adquirido, si hubo alguna adquisición inmaterial de algún negocio y adquisiciones posteriores, ¿no? Prácticamente esos vienen siendo los cambios ya puntuales para esta NIF P7. Como bien les comento, es algo que realmente ya hacía falta agregar desde hace mucho en estas NIF, porque realmente no se mencionaba, incluso los conceptos de valor en libros realmente ni siquiera se mencionaba en toda la NIF, ya se agrega al glosario para este año. Entonces me parece que es un cambio bastante interesante e importante y un paso hacia adelante en estas NIF. Y bueno, continuamos en la siguiente diapositiva. Esta habla de la mejora, esta mejora sería excepción para conversión a la moneda funcional, la cual se toca en la NIF B15, conversión de monedas extranjeras. Como muchos de ustedes saben, esta NIF prácticamente te habla del tratamiento que debes de dar a la conversión de monedas extranjeras o a las transacciones en monedas extranjeras. Asimismo, también te define qué proceso debes llevar a cabo cuando emites estados financieros y tienes diferencias entre tu moneda de registro, moneda funcional y moneda de informe. Igual, a lo mejor como una recapitulación rápida, ¿cuál viene siendo la moneda de registro? Es, bueno, prácticamente la moneda donde mantienes tus registros contables, ¿no? Ya sea para fines legales o de información, es la moneda en la que tienes tu contabilidad. La moneda funcional es como tal la moneda en la que la compañía opera o el entorno económico primario de la compañía genera y aplica el flujo de efectivo. Es decir, puedes tener tu empresa en México, pero si tú cobras en dólares y vendes en dólares y todo tu flujo es en dólares, realmente tu moneda funcional es dólares, ¿no? Independientemente que estés de tu ubicación geográfica. Y la moneda de informe, que es tal cual la moneda en la que elige la compañía a presentar sus estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la NIF, o qué es lo que nos dice todavía la NIF 15? Cuando tengas diferencia entre estas tres monedas, debes de hacer una conversión primero de tu moneda de registro a tu moneda funcional y después de tu moneda funcional a tu moneda de informe. Asimismo, esta NIF P15 te ofrecía o te ofrece todavía una solución práctica, la cual te permitía hacer la conversión de moneda de registro a moneda de informe directamente, sin pasar de la moneda funcional, siempre y cuando la moneda de registro y de informe fueran iguales. Es decir,
La moneda de registro se convertía en tu moneda de informe y no habría que hacer alguna conversión. Esto se aterrizaba un poquito o se detallaba un poco más a fondo en la INIF 15, la cual también fue emitida por el CINIF ya hace un par de años, y te hablaba todavía de esta solución práctica un poco más a detalle y de las revelaciones que tenías que hacer. Entonces, ¿cuál es el cambio para 2021? Lo que está haciendo el CINIF es prácticamente derogar la INIF y los efectos o los párrafos que se mencionaban en la INIF, fusionarlos en la NIF B15, eliminando algunos de los requerimientos de la NIF B15 para solamente atender lo que mencionaba la INIF 15. Y como pueden ver, la siguiente diapositiva nos habla de la solución práctica. Este párrafo es nuevo. Como les comentaba, se elimina un párrafo anterior que venía en la NIF B15 y se agrega el párrafo de solución práctica. ¿De qué nos habla este párrafo? Bueno, anteriormente anteriormente el párrafo que tenía la NIF B15 establecía que se debería usar esta solución práctica solamente cuando la compañía no estuviera sujeta a consolidación o evaluación con base en el método de participación. Se elimina esta sección, se pone un poquito más a detalle para la NIF B15 y se deja como sigue. Estos estados financieros, o se puede optar por la solución práctica en estos estados financieros exclusivamente para fines legales y fiscales de entidades que son entidades individuales, que no tienen subsidiarias ni controladoras, siempre y cuando los usuarios no requieran estos estados financieros con el efecto de conversión a la moneda funcional, y para entidades que sean subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que no tengan usuarios que requieran estados financieros completos, preparados igual, ¿no? Que no se requieran por los usuarios finales con el efecto de la moneda funcional. Si se fijan, realmente va muy acorde a lo que ya se tenía en el párrafo anterior, que te establecía que siempre y cuando no estuviera sujeto a consolidación o evaluación. Entonces, ¿cuál es el cambio o por qué se considera una mejora que genera un cambio contable? Bueno, es prácticamente por lo que tenemos en la siguiente diapositiva, que nos habla de las normas de revelación. Lo que nos dice esta norma de revelación es que si optas por utilizar esta solución práctica antes establecida más a detalle en la NIF 15 y ahora solamente se encuentra en la NIF 15, te dice que debes de revelar el hecho y los motivos para utilizar la solución práctica del párrafo 19A de esta NIF, que es el párrafo que acabamos de discutir. Entonces, esta mejora va enfocada principalmente en la revelación, sin embargo, es un poco, o puntualiza un poco por los cambios o la fusión de la NIF 15 con la NIF B15. Y bueno, siguiendo con la mejora que se presenta en la siguiente diapositiva, esta tal vez sea la que nos va a dar un poquito más de lata tal vez para los siguientes financieros. Y esta habla de la participación de los trabajadores en la utilidad, esto atendido en la NIF de 3 beneficios a empleados. Se encuentra un poco relacionado a los cambios de la NIF B7, ¿por qué? En el sentido que su mejora se debe en gran parte a los cambios que hubo en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pero ¿por qué afecta a la NIF? Como muchos de ustedes sabrán, el reconocimiento o la NIF D3 habla del reconocimiento de los beneficios posempleo, terminación u otros a corto o largo plazo que usualmente se hacen con actuarios o especialistas para reconocer este tipo de provisiones. Sin embargo, también aborda la parte de la PTU diferida, que igualmente se habla también en la NIF D4 de impuestos diferidos, y te habla del reconocimiento de esta PTU diferida. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, para eso tenemos que dar un poquito de contexto sobre los cambios que hubo en la Ley Federal de Trabajo. Como bien pueden ver aquí, en el párrafo 1 te habla de que el impuesto para PTU a partir de 2021 o para el ejercicio 2021 tendrá que determinarse como se ha venido haciendo toda la vida, que es prácticamente utilizando la base del 10% en base a lo establecido en la ley de ISR, o con la segunda opción, para la cual puedes optar a su vez por 2 opciones, el cual es la primera, el equivalente a 3 meses de salario actual del empleado, o el promedio de PTU recibida por el empleado en los 3 años anteriores. De estas 2 opciones tendríamos que estar utilizando la que fuera más beneficiosa para el empleado. ¿Va? Entonces, ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este nuevo párrafo que se agrega a la PTU diferida, el 434A? Bueno, nos habla de que se debería, cuando se determine que la PTU será una tasa menor, se deberían de seguir los siguientes pasos. ¿Por qué te habla de una tasa menor? Como lo comentaba en la diapositiva anterior, la PTU está topada o estará topada a partir de 2021, ya sea el 10% que te da de tu base de PTU, o el tope que vendría siendo los 3 meses, o el promedio que acabamos de mencionar. En base a esto se tendría que estar determinando una base o un porcentaje de la PTU realmente causada a pagar en los siguientes ejercicios, que es prácticamente de lo que nos habla el párrafo 4334A y el párrafo 4334B,
Como ven, el párrafo 4334B ejemplifica esto mismo y lo pone un poco más detallado y dice, la tasa de PTU causada en el ejercicio actual se determina como sigue. Dividir el importe de PTU causada en un periodo entre la PTU determinada aplicando la tasa de ley y multiplicar el resultado anterior por la tasa de PTU legal. Tal cual la PTU que esperas pagar en base a los conceptos que acabamos de definir versus la base fiscal de PTU te va a determinar un porcentaje que es el que se tendría que estar utilizando para el cálculo de PTU diferida. Igual esto se ejemplifica un poco más en la diapositiva siguiente. Esta diapositiva o este ejemplo viene directamente de un reporte técnico, es el reporte técnico 53 emitido por el CINIF, en cual entre otros temas aborda el tema de la PTU diferida. Como pueden ver en el ejemplo, se parte de una utilidad fiscal del periodo base de $1,000,000 de pesos y esta se compara con lo que vendría siendo la PTU al 10% en base a la ley del ISR, que sería 100,000 pesos, o la PTU asignada a los trabajadores con base en los límites de ley de la Ley Federal de Trabajo que acabamos de discutir. Se tendría que estar utilizando la base o el porcentaje que fuera menor. En este caso, los 90,000 pesos sería el tope para este pago. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? La PTU asignada de 90,000 pesos, dividirla entre la base para PTU, que es el millón, y esto nos da una relación entre ambas de un 9% y no el 10% que usualmente se venía determinando para el cálculo de PTU. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente tu PTU para el siguiente ejercicio no le estarías pagando con una base del 10% sobre tu utilidad fiscal del periodo, sino sobre una base del 9%. Esto tendrías que considerarlo al momento de hacer tu cálculo de PTU y aplicar tus diferencias temporales, un 9% y no un 10% como se venía haciendo anteriormente. Esta mejora, que ya es la última mejora, habla de eliminación de revelaciones. Como ustedes saben, o como bien comentaba Álvaro hace un momento, el CINIF cada año revisa las NIF para hacer las adecuaciones correspondientes. Muchas veces estas adecuaciones van totalmente enfocadas a tener una convergencia con las normas internacionales o las IFRS. Y para este año prácticamente define o te habla de 4 mejoras para 4 NIF diferentes que vendrían siendo la NIF P1, cambios contables y correcciones de errores, NIF P10, efectos de la inflación, NIF P17, determinación de valor razonable y NIF C6, propiedades, planta y equipo. En todas estas se hacen cambios en revelaciones, todas son eliminaciones y todas son simplemente para tener una convergencia más apegada a la norma internacional. Y como pueden ver en la siguiente lámina hablamos principalmente o comenzamos con la NIF P1, cambios contables y correcciones de errores. Y bueno, ¿de qué nos habla esta eliminación de revelación? ¿O de qué nos hablaba tal vez anteriormente el párrafo 36 de las normas de revelación? Te hablaba de que estas revelaciones se debían de hacer o que se debían hacer revelaciones en los cambios de estructura de la entidad económica. Es decir, si tú tenías un cambio en la estructura de entidad económica, tenías que revelar información financiera pro forma, así como la naturaleza de los cambios. Y bueno, ¿qué es un cambio en una entidad económica o cuándo se conoce un cambio en una entidad económica? Bueno, prácticamente esto ocurre cuando a la entidad se le agregan o quitan recursos y actividades económicas, como cuál pudiera ser tal cual el caso de una adquisición o una disposición de negocios. Se elimina el requerimiento de la información pro forma que venía derivado de esta revelación. ¿Y cuál era la información pro forma que se requería antes? Bueno, de acuerdo a la NIF, la información pro forma es la que total o parcialmente está basada en presunciones, ¿no? Se quita esta parte, se deja solamente la revelación de naturaleza y cambio de la estructura en la entidad económica. Entonces, para resumir, si tienes un cambio en la estructura de la entidad económica, solamente debes de revelar la naturaleza del cambio y las razones de este mismo, omitiendo cambios en proformas. En la siguiente diapositiva tenemos el siguiente cambio que se trata de la NIF P10, efectos de la inflación. Y bueno, ¿qué nos decía anteriormente en las normas de revelación de esta NIF? ¿O qué revelaciones te pide la norma B10, efectos de la inflación? Principalmente te pediría revelaciones sobre el porcentaje de inflación base para concluir el entorno como un entorno no inflacionario. Y otras revelaciones como el hecho de no haber operado en un entorno económico, entre otras, ¿no? Para esta NIF B10 o los cambios de esta NIF B10 prácticamente te deja todas las revelaciones relacionadas a la B10 como a consideración del emisor de los estados financieros o de la entidad. ¿Qué es lo que nos agrega? Cuando la entidad considere relevante, debe revelarse lo siguiente.
Es decir, las revelaciones relacionadas a la NIF B10 ya solamente se tendrán que hacer cuando la entidad considere que son relevantes para esta. Y ya por último, bueno, el siguiente, perdón, tenemos la NIF B17 que trata de la determinación del valor razonable. ¿Qué es lo que nos pedía esta NIF en relacionado a las normas de revelación? Bueno, lo que solicitaba era revelar el cambio y motivo cuando se tenía un cambio en la técnica de evaluación. ¿Cuál pudiera ser un cambio en la técnica de evaluación del valor razonable? Por ejemplo, como viene el NIF, cuando se hace un cambio de enfoque basado en el mercado a un enfoque basado en el ingreso, pudiera considerarse un cambio en la técnica de evaluación. ¿Qué es lo que te decía la NIF? Que la entidad debía revelar este cambio y los motivos para realizarlo. Realmente no abordaba más, y te lo dejaba un poco al aire sobre si tendrías que atender o no la NIF B1, la cual te habla de cambios contables y correcciones de errores. Para estos cambios sí se puntualiza y se detalla un poco más que no se requiere la información a revelar de la NIF B1, párrafo 37. ¿Y de qué nos habla este párrafo 37 de la NIF B1? Prácticamente te dice que se debe revelar cambios en estimaciones con su efecto en el balance general, estado de resultados y efectos futuros. Entonces, si tienes un cambio en la técnica de evaluación, no es necesario hacer estas revelaciones de acuerdo a la NIF B1 con los efectos en resultados y balance, sino simplemente revelar los motivos y las razones por las cuales se realizó este cambio. Y siguiendo con la siguiente diapositiva tenemos el último cambio. A mi ver, realmente es un cambio que a mí creo que me gustaba tener esta revelación. Es una revelación que ya no te la va a solicitar la NIF. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Para tener congruencia con la norma internacional. ¿Y qué es lo que te está eliminando esta revelación? Te está eliminando el requerimiento de eliminar el tiempo en el que se planea llevar a cabo una construcción en proceso. Anteriormente esta NIF te solicitaba revelar ciertos componentes de una construcción, cuando existían planes aprobados y demás, así como adicionar el tiempo en el que esperabas concluir con esta construcción en proceso. A partir de 2021 ya no es necesario revelar el tiempo en el cual planeas concluir con una construcción en proceso. A mi ver, algo que no estaba de más en los estados financieros, información que considero era importante, pero bueno, a partir de 2022 ya no es necesaria la revelación de esta norma, ¿no? Entonces, siguiendo contigo, Álvaro, creo que te toca las mejoras que no generan cambios contables. Gracias, Javier. Continuemos ahora con las mejoras que no generan cambios. Recapitulando, son todas aquellas que tienen que ver con alguna precisión y que no tiene nada que ver o cae dentro de los argumentos que te marca la NIF B1. Son, en este sentido, únicamente 3 mejoras las que se hacen. La primera de ellas es el tratamiento contable de las UDIs, las unidades de inversión. Como bien saben, hay varias NIF que hablan de activos financieros, pero en ninguna de ellas se mencionaba algún ejemplo o te daba alguna, digamos, algún caso práctico para que tú pudieras identificar qué se consideraba como activo financiero. Entonces, lo que habla este cambio es únicamente que se agrega la UDI en diferentes normas. Las normas que tienen este cambio, la primera de ellas es la NIF B3, que es el estado de resultados integral. En su párrafo 52, en el rubro de lo que es el resultado integral de financiamiento o el RIF, te menciona que debe presentarse partidas tales y te da la siguiente definición. Inciso C, fluctuaciones cambiarias de los rubros denominados en moneda extranjera, eso es lo que ya existía, y agregan el siguiente comentario, o en alguna unidad de intercambio, como podría ser la UDI. Ese es uno de los primeros cambios que se hace en la norma NIF B3. Otra norma que también menciona a la UDI o que se adiciona es la B10, que es la que habla de los efectos de la inflación en su párrafo 16, que de alguna manera ya veníamos haciendo cuando se hacía ese cálculo, ahorita no toca hacerlo, pero todos los activos y pasivos monetarios que estaban denominados en alguna moneda extranjera o lo que se adiciona, alguna otra unidad de intercambio, tales como pueden ser la UDI, se pueden o deben formar parte del cálculo de lo que viene haciendo el repomo, ¿no? O de lo que es el repomo, vaya. Entonces se adiciona esto en la B3, B10 y en la B15 que podemos ver en la lámina que estamos proyectando. La NIF B15 es la que habla de la conversión de moneda extranjera
y en el párrafo 11 lo que ven ahí subrayado es lo que se está eliminando y se agrega nuevamente, literal fue copy-paste, o en alguna otra unidad de intercambio, tal como pueden ser las UDIs. Hay que recordar que estas UDIs deben convertirse al tipo de cambio de cierre o a la fecha que se está presentando el estado financiero, de igual forma que se hacen con las monedas que no están denominadas en pesos. Esto incluye los efectos realizados y no realizados que también menciona la propia NIF B15. Entonces, este es el primer cambio o mejora que se incorpora a las NIF, que no generan ningún cambio contable. La siguiente mejora realmente es bastante sencilla, únicamente se agregan conceptos en la NIF B6, que es la que habla del estado de situación financiera o el famoso balance general, donde se incorporan conceptos que anteriormente no venían descritos o no se incluían. ¿Para qué se hace esto? Hay que recordar que la propia NIF B6 te da la estructura de cómo tienes que presentar este estado financiero e incluso te da también la secuencia o la recomendación de cómo deberían ser presentados de acuerdo a su convertibilidad, exigibilidad, etc. Entonces, ¿cuáles son los tres conceptos que se agregan? Pues son el inciso Q, R y S, que habla de los costos para cumplir con un contrato, los costos para obtener un contrato y las cuentas por cobrar condicionadas. Esto es en el rubro del activo a corto plazo o el activo circulante. Entonces, se agrega nada más como dato de recomendación o de seguimiento de cómo se deben presentar. En el apartado de activos de largo plazo se incluye el activo por derecho de uso que se plantea en la NIF D5. Por último, el párrafo 52.9 también agrega un par de conceptos que es el pasivo de contrato, que también se habla en la NIF D1. Aquí, obviamente, tanto la NIF D1, que es la que habla de los ingresos por contratos, la NIF D2, costos asociados a esos contratos, y la NIF D5, arrendamientos, ya en su propio contexto o en su propia norma mencionan la manera en que se debe presentar en el estado financiero. Entonces, lo único que hace esta mejora es recoger esa parte específica que mencionan estas normas y lo trae a su propia norma, la NIF B6, en el apartado de la secuencia o recomendaciones y nombres de las cuentas que se deben utilizar para registrar los conceptos que se acaban de agregar. La última mejora que se tiene, que no genera cambio, es la incorporación del riesgo en el valor razonable de un pasivo, que también va de la mano de lo que estaba comentando Javier hace unos minutos. En sí, la determinación del valor razonable en su párrafo 46.1 hace, digamos, un juego de palabras de alguna manera, donde elimina la referencia a la NIF C19, que habla de instrumentos financieros por pagar, en específico al riesgo de crédito, y la incorpora esa definición dentro de la definición de valor de la determinación de valor razonable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Únicamente cambian un poquito la definición, se lo traen de una norma, lo pasan a otro para generar contexto. Otro de los cambios que también se plantean aquí, que no aparecen en esta diapositiva, es que se agrega el listado de todas aquellas normas que hablan de valor razonable para que el usuario pueda hacer una mejor búsqueda, ¿no? Una de ellas es la de disposición de activos de larga duración, que es la NIF B11, la C3, cuentas por cobrar, la C15, deterioro de activos de larga duración, y también la NIF C22, que está bastante interesante, que es la de criptomonedas. Ok, esas fueron las tres mejoras que se hicieron, que no generan cambios. Sin embargo, también se agregaron algunas definiciones al glosario de las propias normas. ¿Podemos darle la siguiente, por favor? Ok, ¿cuáles son los conceptos que se adecúan en el glosario? Hay que recordar que el glosario ya forma parte de las orientaciones a las NIF. Anteriormente, dentro de cada NIF venía un apartado de definiciones, ahora se lo llevan al final de las normas y te hacen en este ejemplo algunas precisiones. Adquisición de negocios, quitan la parte de entre entidades independientes, haciendo referencia a lo que mencionaba Javier en el apartado de la norma que sí genera cambios respecto a la adquisición de negocios, que es la NIF B7.
Y de igual manera, y también derivado por todos estos cambios que se hicieron a la reforma laboral y que fue muy sonada recientemente, muchas empresas adquirieron otras empresas, ya sea del mismo grupo, ya sea a través de alguna fusión o que simplemente compraron esas empresas. ¿Qué es lo que hacen? Agregan al glosario de definiciones el método de compra, que dice que es aquel método de adquisición de negocios que requiere la identificación del adquirente, la determinación de la fecha de adquisiciones, el reconocimiento y evaluación a valor razonable de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y de cualquier otra participación en la controladora que se adquiere. Entonces, te da una breve definición, porque esto realmente fue el pan de cada día de todas aquellas empresas que tuvieron que gestionar algún cambio en su estructura corporativa por temas de reforma. De igual manera, se agrega lo que es el método de valor contable, que de igual manera es un método que fue muy común, yo diría quizá el más utilizado por las empresas para hacer la adquisición de negocios vía fusión, donde te da una definición que habla de que el reconocimiento y evaluación se debe hacer a los valores en libros de la entidad adquirida respecto a los activos identificables, pasivos asumidos y de cualquier otra diferencia entre activos y pasivos recibidos, ¿no? Ya sea con un aumento o disminución del capital contable. Entonces, si se fijan, muchas de las normas que generan cambios contables también tuvieron que hacer algunas adecuaciones en su propia norma, ya no generando un nuevo cambio, sino haciendo algunas precisiones. Entonces, muchas de ellas están, por supuesto, conectadas y únicamente se hacen las precisiones correspondientes. Ok, entonces ya para concluir, revisaremos el cambio que se hizo a la INIF 23 y te cedo la palabra, Javier. Gracias, Álvaro. Bueno, la INIF 23, a lo mejor ya muchos la conocen, estuvo muy de moda ahorita con todo el tema de la pandemia, se relaciona directamente con la NIF D5. ¿Y de qué habla? O hablaba, porque ya venció, es prácticamente de que los arrendatarios no debían o les daba la opción de no evaluar si las dispensas o descuentos recibidos como parte de todo el tema de la pandemia eran modificaciones a los contratos. Es decir, si tú recibías un descuento a tu renta como tal o una condonación total, tenías la opción de no aplicar una modificación a tu cálculo de D5 y llevártelo directamente al estado de resultados. La vigencia de este INIF fue del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, es decir, ya venció y esta solución que te daba era temporal y opcional y te decía al INIF que no debía utilizarse bajo ninguna otra circunstancia. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco más a detalle qué es lo que te mencionaba este INIF 23, en el cual en el apartado 4.3 prácticamente te menciona esto, ¿no? Si tenías alguna condonación o una renta, te llevabas el efecto directamente a resultados, como básicamente haciendo la cancelación del pasivo directamente contra otros ingresos en el estado de resultados y no como te lo llevarías normalmente contra el flujo del efectivo. Por la parte del activo por derecho de uso te dejaba la opción de que lo siguieras amortizando como si hubieras seguido con la renta o el cálculo aplicación de NIF D5 y no hacer ningún cambio a este mismo cálculo. Adicionalmente, te mencionaba en el párrafo 4.4 que para aplicar esta opción o esta solución práctica tenías que cumplir con ciertas condiciones, es decir, que las dispensas fueran una consecuencia directa de los pactos de la pandemia, es decir, que no tuviera nada que ver con algún otro descuento o algo adicional, sino que fuera simplemente por los temas de la pandemia. Y también te decía que los pagos tenían que vencer antes del 30 de junio de 2021. Posteriormente a esta fecha no podían seguirse considerando como una solución práctica en base a la INIF 23. Y también te mencionaba que no tendría que haber algún cambio sustantivo a los términos y condiciones del contrato. Es decir, que no hubiera cambios tal vez en la fecha del contrato o algún otro término que te pudiera llevar a la modificación del cálculo como tal. ¿Qué es lo que cambió o qué es lo que se adecuó? Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que hubo una adecuación a este INIF 23. ¿Esto por qué? Porque seguramente el CINIF se dio cuenta que incluso al día de hoy todavía hay compañías que siguen recibiendo condonaciones o descuentos derivados de estos temas de pandemia. Entonces, en marzo de 2021 emite el documento de adecuaciones al INIF 23 con vigencia a partir del 1 de abril de 2021, es decir,
2-3 meses antes de que terminara la INIF o que venciera la INIF 23 original, y con vigencia hasta el 30 de junio del próximo año, es decir, 2022. ¿Cuáles son las precisiones que hace esta NIF, además de la extensión en el plazo, el cual es hasta el 30 de junio? Bueno, otras cosas que se pueden resaltar de estas adecuaciones a la NIF 23 es que si ya vienes aplicando la NIF 23 original, es decir, si ya tienes un contrato en el cual ya aplicaste la NIF 23 con las condonaciones o descuentos directamente en el estado de resultados, no puedes optar por ahora aplicar estos descuentos o condonaciones como una modificación al contrato. O sea, si ya venías aplicando INIF 23, tienes que seguir con adecuaciones a INIF 23 hasta que este contrato tenga un vencimiento. En caso de que quisieras hacer un cambio, obviamente ya tendrías que estar atendiendo la norma B1 de modificación, de cambios contables y correcciones de errores. Por nuestra parte, es todo. Aquí cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Empezamos nuestra sesión de preguntas y respuestas y tenemos aquí la primera pregunta que dice, ¿cómo debería de calcular la PTU diferida si aún no conozco si la PTU causada a la fecha de elaboración del cálculo será menor al 10%? Es decir, si a la fecha del cálculo del anual e impuestos diferidos no conozco si la tasa será menor que la tasa legal del 10%, puesto que no hemos calculado el PTU a pagar por empleado. No sé quién guste contestar esta pregunta. Okay. Yo lo puedo contestar. Creo que este caso se va a presentar seguramente en bastantes compañías porque realmente, como muchos sabrán, la emisión o la presentación de la declaración anual se hacía más tardado, se hace más tardado en marzo del año siguiente, pero el cálculo de PTU por lo general se vendría haciendo alrededor de abril. Entonces, para determinar los efectos de PTU se necesita contar con este cálculo de PTU ya elaborado por el departamento de payroll o por el departamento laboral, en el cual ellos hagan una comparación de la PTU que te da por empleado en base al 10% que se calculaba desde años atrás, comparándolo con las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, el cual te da la opción de los 3 meses o los últimos años de PTU promedio pagadas al empleado, ¿no? A lo mejor la mejor escena sería tener ese cálculo para poder definir cuál es la tasa que se va a usar, si es el 10% o si es una tasa menor en base a estos cambios. Y en caso de no tener ese cálculo a tiempo o no poder determinarlo, tal vez la única opción pudiera ser hacer un cálculo global para ver hacia qué lado se inclinaría un poco más la balanza, si tendrías que irte por el 10% o si tendrías que irte por las nuevas disposiciones en una base menor, y regresarte una vez que ya tengas el cálculo terminado a hacer los ajustes correspondientes directamente en resultados. Gracias, Javier. Tengo otra pregunta que dice, en mi caso, una de mis compañías cuenta con un saldo en UDIs registrado al valor de cuando se realizó la operación. Entonces, ¿debería darles el mismo tratamiento que daríamos al registro de una operación en moneda extranjera? A lo que me refiero a estar revaluando el saldo al cierre de cada mes. Esa la contesto yo. Sí, las UDIs y cualquier otro instrumento de inversión, en este específico la mejora fue que se agrega la definición de UDI, se tiene que estar revaluando, ya sea de manera, cuando se completa la transacción, es decir, a su momento de realización, cuando la compras, cuando la vendes, o al cierre de cada periodo contable tienes que mostrar el saldo a su moneda de informe. Es decir, si compraste una UDI y la compraste a 7 pesos y ya hoy está a 7.30, tienes que hacer esa determinación de esa diferencia que se tiene que ir al RIF, en este caso, para mostrar el valor actualizado de esa UDI a la fecha de la presentación de estados financieros. Tal cual como si lo hicieras con tu cuenta de bancos en dólares, por ejemplo. Es el mismo tratamiento. Perfecto. Tengo otra pregunta. Los invitamos a enviar sus dudas. En caso de no poder responderlas por cuestiones de tiempo, los expositores estarán enviando las respuestas ya de forma personalizada. Aquí nos escriben
hemos estado recibiendo descuentos de renta por varios meses por el tema de la pandemia. Se está aplicando con el arrendatario la posibilidad de modificar el contrato para que a partir del 2022 se elabore un nuevo contrato pactando la renta por este saldo, ya neto con el descuento, y que por lo menos durante 2022 la renta sea por un monto menor. ¿Tendríamos que regresarnos y corregir meses anteriores por este cambio? Bueno, depende, ¿no? Se tendría que revisar los términos y la fecha efectiva del contrato. Esto, pues, para determinar si es necesario, obviamente, realizar una modificación al cálculo y en caso que así fuera, aplicar ajustes o considerarse como un nuevo contrato, ¿no? O a lo mejor una vez definido esto, nosotros pudiéramos apoyar a determinar el efecto financiero y realizar los ajustes correspondientes en caso de que hubiera, pero es simplemente revisar el contrato. Si es una fecha o se toma como fecha retrospectiva y ya se venían aplicando estos descuentos, seguramente tendríamos que regresarnos y corregir. Si es en fecha prospectiva o si se toma tal vez como un nuevo contrato, el efecto sería simplemente realizar un nuevo contrato o modificar el cálculo de manera prospectiva sin afectar meses anteriores. Ok, aquí tengo otra pregunta. En el ejemplo que mostraron del cálculo de PTU, la PTU asignada a los trabajadores fue menor a la de la base legal del 10%. ¿Debería utilizar este mismo porcentaje para la PTU diferida? Gracias por el webinar. Okay. Sí, es correcto. De acuerdo con el ejemplo que vimos, tendrías que estar utilizando la del 9%, ¿no? Porque es la tasa que se espera incurrir como porcentaje base para el pago de PTU con las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Si el porcentaje de la PTU asignada a los trabajadores fuera mayor al 10%, entonces sí se tendría que tomar la de la base legal, de siempre la del 10% para la PTU diferida. Ahí nada más para hacer una precisión, el ejemplo que mostró el CINIF, no quisiera que se fueran con la idea de que ahora la PTU va a ser al 9%. Este es un ejemplo que hicieron para que de manera visual pudiéramos identificar cuáles pudieran ser las diferencias en el cálculo de PTU por las nuevas disposiciones que se modificaron en la Ley Federal de Trabajo y que tienen impacto fiscal. La NIF de D3 de beneficios y la D4 de impuestos a la utilidad, pues también se ve afectada. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ajustar en sus cédulas de cálculos de estos impuestos y de PTU diferida para considerar ese efecto o esa posibilidad, porque hay que hacer el cálculo y como bien recomendaba Javier, lo ideal es que incluso puedan estar haciendo ahorita cuál pudiera ser la PTU máxima si se van a los 3 meses o al promedio de los últimos 3 meses, para cuando calculen su declaración anual en febrero o marzo, ahora sí puedan comparar y ver hacia dónde apunta más la flecha para que hagan el registro en su estado financiero, ya sea para temas de impuestos diferidos y de PTU diferida, y no tengan que regresarse a corregir, por ejemplo, si están auditados en diciembre, su estado financiero porque calcularon la PTU conforme a la regla general, pero cuando hicieron el cálculo en mayo, pues se dieron cuenta que estaba pues muy por abajo esa PTU y tuvieron que corregir. Entonces, esa es digamos, la recomendación final. Vayan avanzando con su cálculo para que no se lleven sorpresas y puedan hacer una buena proyección financiera, pero también por temas de flujo sería importante que lo fueran realizando, ¿no? Entonces, no sé si tenemos tiempo. Bueno, ya tenemos muy poco tiempo. Para las personas que nos están preguntando si vamos a compartir el material, sí lo vamos a compartir el día de mañana. Van a estar recibiendo un correo electrónico con la grabación del webinar y el material del mismo. Por tiempo voy a hacer la última pregunta, la cual es, ¿qué sucede si no hay utilidad en el ejercicio 2021? Ok, digo, la pregunta creo que a lo mejor está un poco muy corta. Si te refieres a que si no tienes utilidad, pues no tendrías por qué determinar una PTU. Sin embargo, tendrías que seguir calculando
los impuestos diferidos e incluso la PTU diferida si es que tienes algunos efectos que puedan tener este impacto hacia el futuro. Entonces, yo sí te recomendaría que hagas el cálculo de ISR diferido y PTU diferida, aunque tengas una pérdida. Hay que recordar que esto es meramente financiero y la intención de esto es mostrar un estado financiero con los posibles riesgos o contingencias que tengas hacia el futuro, y para eso está ese cálculo en específico. Esta sería nuestra última pregunta. Agradecemos a los asistentes al webinar y muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Gracias. Buena tarde.